El primer campo de concentración nazi fue inaugurado el 22 de marzo de 1933 y fue construido en Alemania, en las afueras de la ciudad de Dachau, 16 kilómetros al norte de Múnich, en lo que había sido una fábrica de municiones durante la Primera Guerra Mundial. Los investigadores consideran que Andersonville es el primer campo de concentración, un campo de prisioneros estadounidenses para norteños organizado por sureños cerca de la ciudad del mismo nombre, durante la Guerra Civil estadounidense entre febrero y marzo de 1864. La frase campo de concentración se fijó durante la Primera Guerra Mundial, pero este fenómeno alcanzó su punto máximo en la Alemania nazi y la URSS. Hay dos designaciones convencionales para dos tipos de campos de concentración. El primero es Auschwitz y el segundo Gulag. Naturalmente, Auschwitz no solo significa la fábrica de muerte de Auschwitz-Birkenau, también es un nombre familiar para todos los campos de exterminio nazis. Por otro lado, Gulag es también un nombre familiar que representa a toda una industria. Los campos de concentración fueron la herramienta de tortura y de terror de la política nazi entre 1933 y 1945. Se crearon más de 40.000 campos que ocuparon el extenso conjunto de prisiones a lo largo de toda la Europa ocupada. Los alemanes crearon una serie de instalaciones de detención para encarcelar y eliminar a los enemigos del Estado. La mayoría de los prisioneros en los primeros campos de concentración eran comunistas, alemanes, socialistas, socialdemócratas, romas, es decir, gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, clérigos, cristianos y personas acusadas de comportamiento asocial o anormal. Después de la anexión de Austria en marzo de 1938, los nazis arrestaron judíos alemanes y austriacos y los encarcelaron en los campos de Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen, en Alemania. Después, en noviembre de 1938, los nazis llevaron a cabo arrestos masivos de hombres judíos y los encarcelaron en campos por periodos breves. Durante la Segunda Guerra Mundial, médicos nazis hacían experimentos sobre los prisioneros de algunos campos. Bajo el impacto de la guerra, el sistema de campos nazis creció rápidamente. Después de la invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939, los nazis abrieron campos de trabajos forzados donde miles de prisioneros murieron de agotamiento y hambre. Para facilitar la solución final, es decir, el genocidio de los judíos, los nazis abrieron campos de exterminio en Polonia. Chelmno, el primer campo de exterminio, abrió en diciembre de 1941. Ahí, los judíos y romas fueron gaseados en camiones. Ante esto, los nazis construyeron cámaras de gas para aumentar la eficiencia del proceso y para hacerlo más impersonal para los verdugos. Terminan gracias a las fuerzas soviéticas que en julio de 1944 fueron los primeros en encontrar un campo nazi importante, el de Majdanek, cerca de Lubin, Polonia. Sorprendidos por el rápido adelanto de los soviéticos, los alemanes intentaron esconder la evidencia de exterminio masivo, destruyendo el campo. El personal del campo incendió el crematorio grande, pero en la apurada evacuación quedaron intactas las cámaras de gas. En el verano de 1944, los soviéticos también llegaron a los campos de exterminio de Belzec, Sobibor y Treblinka. Los alemanes habían desmontado estos campos en 1943 después de que la mayoría de los judíos polacos habían sido asesinados.
En enero de 1945, los soviéticos liberaron Auschwitz, el campo de exterminio y concentración más grande. Los nazis habían forzado a la mayoría de los prisioneros de Auschwitz en las marchas de la muerte, y cuando los soldados soviéticos entraron al campo, encontraron vivos a solamente algunos miles de prisioneros hambrientos. Había abundante evidencia del exterminio masivo en Auschwitz. Los alemanes habían destrozado a la mayoría de los depósitos en el campo, pero en los que quedaban, los soviéticos encontraron las pertenencias de las víctimas. Descubrieron, por ejemplo, cientos de miles de trajes de hombres, más de 800,000 vestidos de mujeres y más de 14,000 libras de cabello humano. Así fue como se desmantelaron uno a uno los campos de concentración hasta que no quedara ninguno. La primera característica es que las condiciones eran duras y sin respeto a las normas legales sobre el arresto o la encarcelación. La segunda es que fueron creados por las autoridades locales para mantener a las masas de personas arrestadas como presuntos adversarios políticos del gobierno. Los campos existían a través de toda Alemania. El tercero es que durante el siglo XX, el internamiento de civiles por parte de los distintos estados se fue haciendo cada vez más frecuente y alcanzó su clímax antes y durante la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración nazis. La cuarta es que se crearon campos de concentración, de trabajo y de exterminio, con el fin de mantener presos y exterminar a judíos, disidentes políticos, homosexuales, gitanos, esclavos, testigos de Jehová, criminales comunes, republicanos españoles emigrados, discapacitados y demás colectivos calificados como inferiores o traidores por el ideario nazi. La quinta es que los campos más sangrientos son Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Belzec y Dachau, donde morían 1,000 personas por día con un total de 39 campos de concentración. Todo lo que se creó con el Holocausto y sobre todo con los campos de concentración se marca como un evento histórico por la crueldad de este. Para muchos los alemanes tenían razón y para algunos otros estaban locos. En realidad no se sabe a ciencia exacta por qué Hitler decide seguir adelante con estos asesinatos masivos. Hay muchas historias sobre cómo inician los campos de concentración, pero marcan un antes y un después en cómo se vería a los alemanes desde el momento en que se desmantelaron estos campos. Se puede ver el sufrimiento de millones de judíos tanto en documentales como en películas. Y se podría decir que ahí es donde inician los derechos humanos y la protección a cualquier persona, aunque no esté en su país de nacimiento. Por cosas que pasan en la guerra como el Holocausto, es en gran parte por lo que se creó la ONU, para velar por el bienestar y la seguridad de todos.